Francisco José Girao. Durante los próximos meses vamos a emprender en Sierra Delta un viaje por la memoria y por el ejemplo. Vamos a hacer un recorrido por gestas de soldados del Ejército de Tierra, de nuestro Ejército de Tierra, que con sus actos encarnaron los 6 valores que definen su espíritu y su razón de ser. El valor, la disciplina, el espíritu de sacrificio, el compañerismo, el espíritu de servicio y el honor. Y no se trata solo de recordar episodios militares, sino de rescatar el eco de hombres y mujeres que en circunstancias extremas supieron convertir la adversidad en legado. Un legado que, por cierto, yo creo que nos interpela a nosotros hoy, porque esos valores no son una reliquia, no son algo para poner en un museo, algo pasado, sino que son, yo creo, reserva viva que da sentido a la milicia y a la sociedad que protege. Y para hablar de ello, hemos contado con la inestimable, colaboración del teniente coronel Norberto Ruiz Lima, escritor, filólogo, durante mucho tiempo, además, director del periódico Tierra y autor de una guía que nos ha servido pues para de alguna forma poder trasladar en estas 6 entregas, empezando por el valor y el soldado Jorge Trejo, todo lo que nuestros soldados encarnan en cuanto a valor se refiere. Me estoy refiriendo a Soldados, historias de soldados, de Mostar a la ruta Lithium, ese libro que escribió hace ya unos años, pero que sigue siendo una referencia, el teniente coronel Norberto Ruiz Lima. Mi teniente coronel, bienvenido a Sierra Delta. Muchas gracias, encantado de estar ahí con vosotros y un gran programa, claro. Muchas gracias, Norberto. La milicia y particularmente el Ejército de Tierra como reserva de valores. Yo creo que es fundamental, ¿no? La sociedad en un momento determinado puede irse para un lado, puede irse para otro, pero estos 6 valores de los que vamos a hablar en estos 6 próximos números de Sierra Delta son inmutables y son eternos, ¿no, mi teniente coronel? Sí, desde luego que sí, son eternos porque, bueno, en la definición de bien y del mal, pues todos sabemos lo que está bien y todos sabemos lo que está mal, ¿no? Y se ve, y estos valores son indicativos de eso, y esto lo estamos viendo a través de todas las guerras y los españoles lo hemos vivido desde la guerra de Bosnia, que empezó en el 92 y nos fuimos de misión, hasta estas últimas, donde todavía nos seguimos manteniendo, como Líbano, ¿no? Y sí que los valores son inmutables, y el bien también, y el mal, desgraciadamente, pues también va dentro del alma humana, pero sí que es verdad que somos capaces de diferenciar, y por eso tenemos que saber que una guerra, que no son condiciones normales, esos valores tienen que prevalecer. Y Norberto, ¿qué enseñanzas? Porque pareciera que hoy en día, ¿no?, las gestas heroicas pues parece que están relegadas a la historia, ¿no? ¿Qué enseñanzas se pueden extraer hoy de esos militares españoles que supieron convertir precisamente eso, la adversidad, en ejemplo colectivo? ¿Qué enseñanzas podemos sacar? Pues bueno, yo empezaría desde siempre, porque el ejército español, afortunadamente, es el ejército, y también porque se lo ha ganado, ¿no?, más antiguo del mundo, y siempre ha mantenido unos valores de mestizaje, por ejemplo, que los otros ejércitos nunca han tenido, y nosotros lo tenemos. De hecho, tenemos hasta descendientes de soldados de tercio, una etnia en Mali, que es la etnia Arma, un mestizaje que no se ha dado nadie. Nosotros pasábamos por allí y enseguida creamos una etnia mestiza, ¿no? Pero bueno, te puedo hablar de que el soldado español, hombre, no porque yo lo diga, pero yo creo que es el soldado más humanista como tal, y es debido a este tipo de valores. Ya Cervantes lo habla, ¿no?, tanto en su discurso de las armas y las letras, como en la segunda parte del Quijote, ¿no? Y hay cosas que solamente lo hacen o lo han escrito soldados españoles. Cervantes, cuando está viendo sufrir a gente, y Sancho le dice, pero mi señor Don Quijote, es que se merecen porque lo que han hecho, han matado y a tal. Dice, yo no hablo de justicia, yo lo que hablo es de que ellos están sufriendo.
Y ese sufrimiento es el que hay que ver en la guerra. Y hablo de Cervantes como puedo hablar de Francisco de Aldana, o de Quevedo, o de todos ellos, ¿no? O del mismo Lope, ¿no? Y nosotros somos una tradición, porque el ejército, una de las cosas que deben de mantener son sus tradiciones, y de hecho nos encargamos muy mucho de cuidarla, porque es lo que comentaba antes, ¿no? Esos valores, esa manera de ser, esa relación que hay entre la venganza, la justicia, el castigo que nunca debe humillar, destruir ni exceder de lo justo, como escriben nuestros clásicos del siglo de oro. Es Pero, decir, eso, porque Norberto, incluso, pero hablas de Lope, hablas de Calderón de la Barca, hablas de Cervantes, o incluso el soldado López, que está destinado ahora mismo en Marjayún, en el Líbano. por O sea, supuesto, así es. el soldado López lleva en el alma, porque la recitamos casi todos los días, los versos de Calderón, ¿no? Así es. Este ejército que ves, al vago al hielo y al calor, la república mejor, ¿no? Aquí la más principal hazaña es obedecer. Esos son los valores que también se siguen manteniendo, porque no ha cambiado. El bien y el mal no cambia Claro. con cada día. Y La ejemplaridad, el espíritu de sacrificio, esa es la eso, explicación. el espíritu de servicio es de siempre. Eso es Como los, ya de Roma, ya lo llevaba en su ADN, ¿no? digamos que Entonces, como los valores se enfrentan a ese mal precisamente que es inmutable, ¿no? Desde el bien, pues lógicamente poco pueden cambiar a lo largo de la historia. Como comentaba al principio, hemos contado con la más que inestimable colaboración del teniente coronel Ruiz Lima para esta serie que empezamos hoy, y está muy inspirado en ese libro, Historias de soldados, de Mostar a la ruta Litium, que menciona, por cierto, lo siguiente, voy a citar. Aquellos que fueron a cumplir una misión y las órdenes y las circunstancias los llevaron a vivir esas experiencias de combate que nos parecen tan lejanas, pero que no lo son en absoluto, ¿no? Es así como se resume ese libro. Porque al final es eso. Y yo creo que, fíjate, dentro de unos minutos, dentro de poquito tiempo, vamos a empezar a hablar del valor, que es ese primer valor, valga la redundancia. Y vamos a mencionar precisamente eso, que cada uno hace suyos los valores en el día a día. Y es que yo creo que nos va a pasar en las introducciones de los 5 valores restantes. O sea, son absolutamente trasladables a nuestro día a día, nos dediquemos a lo que nos dediquemos, ¿no, mi teniente coronel? Desde luego que sí, no hay cualquier persona que tenga un trabajo, que tenga una manera de ver la vida con estos valores. Yo creo que le irá mucho mejor. Y luego es eso, ¿no? Bueno, que hay mucha gente que lo tiene, no solamente utilizando el uniforme. Claro, el problema de utilizar el uniforme es que como los protagonistas que aparecen en el libro de Soldados de Mostar a la ruta Litium, son gente que nos podemos encontrar por la calle a día de hoy tranquilamente cruzando un semáforo, y no sabemos que han estado en Afganistán bajo fuego enemigo, que le han pegado un tiro en una pierna, que han tenido un ataque talibán en el paso de Sapsak, y ese tipo de gente está viviendo cada día y se ha sacrificado, ha sido ejemplo para los demás, diciendo, no, hay que seguir, no importa que yo tenga una herida. Y yo creo que mucha gente, bueno, le hemos demostrado también los españoles las 1000 cosas que han pasado, ¿no? Como la Dana, que a la hora de la verdad, pues sí que actuamos con eso, con unos valores así o parecidos, compañerismo, espíritu de sacrificio. Bueno, pues nos sacrificamos por siendo civil o siendo militar. Así es, pues mi teniente coronel, con su permiso empezamos esta serie, si le parece bien, y de verdad que muchísimas gracias por toda la ayuda. Si tenemos tu permiso, Norberto, empezamos. Pues muchas gracias, y por supuesto que sí, ya sabéis, Francisco y todos los que estáis haciendo este magnífico trabajo, siempre a vuestras órdenes desde aquí del Cuartel General del Ejército. Sierra Delta, con Francisco José Girao. Quizá para usted el valor signifique, no sé, dejar un trabajo que no le hace feliz y atreverse a buscar algo mejor. Tal vez sea emprender un viaje en solitario, a un país desconocido, que a lo mejor no es del todo seguro. Para otros el valor puede estar en montarse en esa atracción que tanto le asusta, o en algo mucho más simple, como confesar a esa persona lo que sienten desde hace tiempo.
El valor es distinto para cada uno porque cada vida trae consigo sus propios retos y sus propios límites. Sin embargo, hay algo en común. Tener valor siempre implica salir de la comodidad que ofrece lo conocido, mostrarse vulnerable y dar un paso hacia lo incierto. Y es que el valor, esto es muy importante, el valor no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de enfrentarlo y superarlo. Supone sacrificio, asumir riesgos y en muchos casos, lo que comentamos, aceptar la incomodidad. Pero al final, el verdadero valor se sostiene en la coherencia y en la dignidad, en la convicción de que nuestras acciones reflejan aquello que creemos y por lo que estamos dispuestos a luchar. Y quizá no exista ejemplo más claro de ese compromiso que, por ejemplo, el del soldado Jorge Trejo. Porque el valor no siempre se mide en grandes gestas, sino en la inquebrantable decisión de permanecer en el puesto, de resistir pese a cualquier peligro. Aquella noche, en Diguanilla, Jorge nos recordó que servir es estar dispuesto a proteger y mantenerse firme, incluso cuando solo quedan 10 minutos. Porque 10 minutos no son nada. 10 minutos pasan volando. Pero a veces el tiempo se detiene, se queda quieto, dormido, aunque las arenas del desierto sigan agitándose fuera. La noche está tranquila, son las 11:15 del 7 de abril de 2004. En la base España, en Diguanilla, en Irak, cerca del río Éufrates, el soldado Jorge Trejo, perteneciente al Regimiento Saboya número 6, vigila el Palmeral. Solo le quedan 10 minutos para terminar su guardia, 10 minutos que parecen un suspiro. El silencio lo acompaña, observa las calles, mide cada sombra con precisión de relojero, algún cuerpo presuroso se mueve entre la penumbra, algún vehículo cruza la oscuridad. Nada extraño, nada que rompa la calma. Hace poco el jefe de la guardia, el teniente Merino, pasó por allí. Trejo le informó que la radio se estaba quedando sin pilas. En el siguiente relevo traerán nuevas, le respondió el oficial. Y se marchó. 10 minutos más, solo eso. Pero esto es Irak. Y en Irak 10 minutos pueden ser eternos. 10 minutos pueden decidir el destino de un hombre o de toda una base. Las palmeras se mecen suavemente en la hondonada. Los sacos terreros rodean la garita como una montaña protectora. Jorge espera que el tiempo pase. Cuando termine, piensa, se fumará un cigarro. Mirará el cielo. Ese cielo dirá que, en cuanto la noche cae, se llena de estrellas y calma cualquier espíritu. Pero entonces el silencio se rompe. Un sonido inconfundible corta el aire. El lanzamiento de granadas de mortero, proyectiles explosivos de corto alcance. Jorge lo reconoce al instante, no duda y avisa por radio al cuerpo de guardia. La explosión retumba cerca. El ataque ha comenzado. El objetivo está claro, el helipuerto. El ejército de Mahdi, una milicia iraquí islamista chiita, lanza fuego desde el suroeste. Granadas, disparos de fusilería y pronto el silbido mortal de un RPG, un lanzacohetes de origen soviético que pasa sobre su cabeza. Trejo responde con fuego, está solo, el enemigo avanza a menos de 50 metros, apenas separados por la alambrada. Pero Jorge decide resistir. Él es la primera línea, él es el muro. Termina el primer cargador, sin titubear arroja a un lado el portaequipos de combate, su mochila táctica con munición. Saca los 4 cargadores restantes y los coloca sobre los sacos terreros. La munición es su única prioridad. Recarga, apunta, dispara. El fragor de la batalla llena la noche y de pronto escucha apoyo. La ametralladora colocada por el equipo de eliminación de artefactos explosivos abre fuego desde la retaguardia. Sus compañeros están con él, aunque no pueden acercarse todavía. El fuego enemigo es demasiado intenso. Trejo lo sabe, su decisión fue la correcta, aguantar, informar y resistir. Resistir cuando uno está solo, esa es la mayor de las pruebas. No es la primera vez que disparan al soldado Trejo, ya había combatido en otras acciones con su unidad. La guerra no concede respiros, ni siquiera cuando faltan apenas 10 minutos para el relevo.
Y aún así Jorge permanece, un cargador tras otro, fuego contra fuego, un solo soldado resistiendo con la obstinación de quien sabe que su puesto es inquebrantable, porque como dicen las reales ordenanzas, el código de conducta del militar español, el que tuviere orden de conservar su puesto a toda costa, lo hará. Y al final, el enemigo se bate en retirada. Las inmediaciones de la garita quedan cubiertas de metralla. Los helicópteros están a salvo y el soldado Jorge Trejo ha cumplido su deber. Días después, sus superiores le comunicarán que había sido propuesto para la Cruz del Mérito Militar con distintivo rojo. Pero esa noche, en la soledad de su garita, Jorge no pensaba en medallas ni en reconocimientos, solo en que cuando llegara su relevo se fumaría un cigarrillo y miraría al cielo estrellado de Irak, porque al final solo le quedaban 10 minutos, y 10 minutos no son mucho. ¿Tenéis una tarjeta así que no uséis? Sobrecogedor el texto de nuestra compañera Paloma Alonso, al que esperamos haber hecho justicia con la voz y con el control de sonido de Mar de los Santos. Y así cerramos este recorrido que nos ha llevado de Gaza a Polonia, de las ejecuciones de terroristas del tardofranquismo a los ciberataques que hoy bloquean aeropuertos, de los refugiados que buscan un lugar donde rehacer su vida, a los soldados que con apenas 10 minutos encarnan valores, el valor que parecen ajenos a nuestro tiempo. Y es que quizá al final todo consiste en eso, en aprender a leer las señales de cada época, distinguir lo urgente de lo importante y recordar que ni los discursos ni las armas se disparan solas. Con esa idea nos despedimos hasta el próximo Sierra Delta, donde seguiremos mirando el mundo que nos rodea, escuchándonos. Claro que sí, gracias a nuestra capitana técnica al otro lado de la pecera, Mar de los Santos. Hasta entonces. Cuando crees que estás a salvo es cuando cometes los mayores errores. Por eso debemos estar y estaremos siempre alerta, pero nunca atemorizados. Sierra Delta 173, octubre de 2025. Corto y cierro. ¿Tenéis una tarjeta así que no uséis?